escuchar al Señor, a ver que nos habla hoy en su palabra para todos. Estamos estudiando Colosenses y estamos en el capítulo número 1. Para hacer un poco de contexto, en Colosenses es una iglesia que estaba en Colosas que no es fácil. Allí había mucha depravación, pero en la iglesia había dos vías de contaminación en la iglesia de Colosas. Una era el misticismo pagano o gentil, y la otra, o que terminaba en gnosticismo, y la otra era el legalismo judío. Era una iglesia integrada por judíos y gentiles, y los gentiles son místicos, ¿verdad? A veces hay hermanos místicos que el calzón rojo en diciembre, las 12 uvas, y empiezan con volados negros, con el imán, con el Buda, y la barro para acá, barro para allá. Pues ese es misticismo, por lo que no me comprenden. Y hermanos, si te pones el velo y oras hacia Israel con 7 ayunos, eso es misticismo. Eso es misticismo. El pañuelo santo y este está ungido, el agua bendita, todo eso es misticismo. Por lo que no comprendan lo que es misticismo. Y yo creo que si me hago aquí 7 tragos de esta agua con limón y empiezan todo eso. Todo eso es misticismo. Y es metido en la iglesia. Hasta el ayuno a veces es arruinado con misticismo. Si yo me hago el ayuno, el Señor me va a hacer lo que quiera. Tampoco. Empiezan a hacer un montón de cosas que meten. Entonces la iglesia estaba contaminada con misticismo pagano y gentil. Y teníamos al otro lado los extremistas, que eran los legalistas judíos. Y hoy las iglesias están con legalismo también. Si no te pones la mantelina, que vos andas pantalón, que te pones garito, que vos vas allá, que la pelota es del diablo, y empieza ese legalismo. Un legalismo que no deja llegar a los jóvenes a la iglesia. No sé con qué vergüenza van a salir los pastores cuando ella diga: allá entre esos jóvenes que iban a jugar fútbol tenía un pastor, yo y vos me lo echaste. No los hace entrar a la iglesia. Nos reíamos con unas personas que estaban conversando, porque algunos pastores hacen el ridículo que cuando la gente viene a la iglesia quieren que venga pura y santa. Y entonces les digo yo, es como que yo vaya al hospital y me dicen: en este hospital usted no entra y no viene sano. Y entonces, ¿para qué vengo al hospital? Entonces, ¿para qué la iglesia? Si él viene a salvarte, vienen los pecadores para ser limpios. Pero si no te dejan entrar hasta que esté limpio, entonces ya para qué ya está limpio. Entonces, en Colosas estaba esto acá, y está hoy en día también en la iglesia. No sé cuántas más cosas turbias pueden haber en la iglesia, de hermanos que están creyendo porque oyen mensajes a lo loco y oyen lo que no pueden discernir. Pero las cartas fueron escritas por eso. Las cartas fueron escritas como correcciones para la iglesia, como doctrina, para ayudar a las iglesias, para confortarlas. Entonces, estamos viendo esta carta acá del apóstol Pablo a Colosas, y en la primera parte dice: yo estoy muy contento y doy gracias por ustedes, y doy gracias por esto, porque desde que oyeron ustedes han dado un buen testimonio, porque desde que oyeron el evangelio ustedes permanecen fieles. Entonces me ponía a preguntar yo por un momento, si Pablo no oraba, no cesaba de orar por estos hermanos que andaban bien, andaban dando un buen testimonio, eran fieles, y Pablo estaba contento, y por estar contento no dejo de orar por ustedes. Me llama la atención que a veces nosotros venimos a orar solo cuando Dios nos asusta, cuando estamos en desgracia, cuando estamos en pobreza, cuando tenemos problemas. Venimos aquí afligidos al Señor. Pero cuando estás en bonanza, no vienes al Señor. Pero me llama la atención que Pablo, estando bien estos hermanos, no dejo de orar por ustedes. Qué importante es la oración y la intercesión. Cuánto más orar por una iglesia que no está sana. Cuánto más orar por una congregación que estamos enfermos espiritualmente. Entonces deberíamos de estar orando sin cesar. Pablo lo estaba haciendo, y lo que había escuchado Pablo de estos hermanos que andaban bien. ¿De qué? ¿Por qué oraba Pablo? De alegría. Daba gracias al Señor por estos hermanos que andaban bien. Y nos habíamos quedado en el verso 9.
Y dice en el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? Que ellos andaban bien, que eran fieles. No cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos. Y viene la primera petición de la oración. Yo decía, ¿y por qué puede estar orando Pablo por alguien que anda bien? A veces nosotros hemos entendido que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Hemos sido sellados los que hemos sido salvos. Pero ¿realmente has sido salvo tú? ¿Realmente estás sellado? Mi pregunta es, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿O soy un religioso nada más? En la iglesia de Colosas ya dijimos, había misticismo a través de los gnósticos y había legalismo a través de los que se creen apretados y santísimos. En las iglesias de hoy existen los mismos problemas. Pero, dice, yo no dejo, desde que me doy cuenta de ustedes, desde ese día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Orar, orar. Yo estaba investigando porque estaba en una crisis en cuanto a si el Espíritu Santo realmente lo tenemos y estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Debo de sentir algo porque tú bien sientes cuando un demonio te está acongojando. Bien sientes cuando un mal espíritu te hace desvelarte. Y sientes miedo. Sientes angustia. Sientes desesperación. Pero no sientes el poder del Espíritu Santo contigo. ¿Qué pasó ahí? Tengo el Espíritu Santo realmente porque el Espíritu Santo debe darme la capacidad de resistir y de guiarme a toda verdad, si lo tengo. Si solo soy un religioso, soy abatido con cualquier circunstancia que me pase. Pero Él dice, no dejo de orar por vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Si andaban bien, y Pablo estaba contento, pero ahora Pablo, la primera petición en su intercesión es porque sean llenos. ¿De qué sean llenos? Del conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios. ¿Cuántos estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En este contexto de Pablo para Colosas, estaba hablando de la voluntad de Dios general, no de la voluntad de Dios en particular. Déjame ilustrar. De la voluntad de Dios en general es que todo hombre alcance salvación. Amén. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios y es el trabajo de la congregación. Predicar, proclamar para que todo hombre alcanzara salvación. De esa voluntad está hablando Pablo, que sean llenos, que lleguen al conocimiento de esa voluntad. Porque la gente conoce muchas cosas, pero no conoce en cuanto a lo que es el Evangelio para alcanzar salvación. Entonces Pablo dice en este verso número 9, yo quiero pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad. Esta voluntad es que alcancen salvación en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría. ¿Por qué en toda sabiduría? Porque hoy día, decía el hermano pastor, hay una guerra espiritual tremenda y hemos llegado a lo más ridículo de la humanidad. A veces pienso en mis nietos, que ya no alcancé con mis hijos a hablarles del Evangelio y a tratar de que se crearan conociendo a Dios. Fuese cosa de ellos, pero a mis nietos no los alcancé. Eso me defrauda un poco, no alcancé a mis nietos. ¿Y quién les va a enseñar a mis nietos? Va a pasar como Israel. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque hemos llegado a un mundo tan imbécil que ahora si yo digo que me siento perro, todos deben de respetarme como perro y darme galletas de perro, hermano. Si no, ya violaron la ley y me han dañado. En la tarde me siento carro, me tienen que respetar como... ¡Qué barbaridad, hermanos! Jamás pensé que íbamos a llegar a esta locura. Hoy me siento mujer. En la tarde me siento híbrido y en la noche hombre. Un hombre
estaba cuidando los baños en un moro. Y iba un hombre para el baño de las mujeres. Momento, allá está el de los hombres. Me estás ofendiendo, yo me siento mujer, le dijo. Me tenés que dejar entrar aquí. Y el hombre le estaba poniendo, ¿y saben qué? Ya la policía, ¿a quién cree que iba a agredir la policía? Al vigilante, porque no dejaba entrar al hombre que se decía que era mujer. Hermano, qué estupidez a la que hemos llegado. Mi país no es tan civilizado y bendito Dios que no sea tan civilizado, porque estos países civilizados están permitiendo esto, y no solo permitiéndolo, sino que legalizándolo, obligando a los alentados a seguir esta locura. Pero Pablo dice, llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría. Eres sabio, hermano, e inteligencia. Nosotros no vamos a tragarnos estas pastillas, hermano. Nosotros no nos las vamos a tragar porque tenemos toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Eso no es correcto, hermano. No lo es. Y como yo no lo acepto, empiezan a hacer una guerra contra mí. Y esta es la guerra que va a ir contra la iglesia. La iglesia verdadera, no te vergüenza, ¿no? Sí, está bueno. Hay gente que dice que está bueno todo por no pelear. Es que no me gusta pelear, cobarde. Y hablando de pelear, mi esposa hoy en la mañana me enseñó una noticia que yo no la creía. En el siglo XXI me enseñó una noticia, me dice, mira, hay 5 o 6 muertos en el estadio. ¿Cuál estadio? En el de acá de Salvador, en el de Salvador. No te creo. Y me puse a pensar por un momento, ¡qué idiotas! Me pongo a pensar yo, una esposa, decirle, ¿sabes qué? Tu papá se murió en un partido de fútbol que no llevó. ¿Qué pensamiento, hermano? Ahora yo soy viuda porque mi esposo por ver un partido hermano, y me enseña las imágenes. ¡Increíble! ¿Cuántos creyentes están dispuestos a dar la vida por Cristo? ¿Cuántos creyentes se hubieran ido a matar por un culto? Tiene mejores siervos el diablo que Dios. Ni al culto quieren venir un domingo por no dejar una carambada. Y estos dieron la vida por un partido de fútbol para ir al infierno sin salvarse. Y por lo menos si nosotros la perdemos, hallamos la vida porque es en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿cuántos estamos dispuestos ni siquiera a traer a nuestros hijos y el pastor? ¡Qué vergüenza! Y estos hombres, 6 ahí, las imágenes, tameados, uno miro yo ahí, patas arriba, 6 muertos, y me dio cólera de cómo el presidente está luchando porque no hayan homicidios, por cuidar nuestras vidas, vidas desperdiciadas por un partido de fútbol. Iglesia, ¿cuántos están dispuestos por un culto? Y cuando por un culto, que unos hermanitos van en un camión y dan vuelta y te matan, el mundo dice, qué bayunco, qué tonto. Ahora digo yo, qué bayunco, qué tonto. Ahora lo digo yo. Por lo menos aquellos son por el Señor y hallaron la vida, gloria a Dios. ¿Y estos para dónde van? Espero que no haya sido cristianos. Porque los cristianos no deberían de andar en este. Entonces, Pablo, no de gusto, está pidiendo sabiduría. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Somos inteligentes, hermano. Somos sabios, o tus hijos son los mismos. Voy para el partido en vez de ir a la iglesia. Ay, no sea legalista. ¿Cuál no sea legalista? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No puede ser. Si esto no es capaz de dar la vida por ni sé yo de eso de fútbol, pero entonces ¿cuánto da por Cristo? Y eso es lo que Pablo pedía, orando por una iglesia que tenga sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Que Dios le dé sabiduría a la iglesia e inteligencia espiritual para criar a sus hijos como deben de ser criados. No dejarse amedrentar por lo que le dicen. Ay, que ya me voy, pues andate. Ay, yo me mato si no me da. No, que quede muerto. Así lo amedrentan los hijos a uno. Ay, que si no me das eso, y empiezan a amedrentarse. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Pablo dice, yo oro con Pablo diciendo,
que le dé a la iglesia sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Aunque estos hermanos andaban bien, Pablo estaba intercediendo. Entonces, ¿cómo no interceder en una iglesia? El culto de oración debería ser uno de los cultos más fervorosos, donde aunque la iglesia estuviera bien, tendríamos que estar orando por su inteligencia y sabiduría espiritual. Pero aún si la iglesia está mal, todavía deberíamos de orar más, de interceder. Yo me pongo a pensar, ¿realmente tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo se tiene el Espíritu Santo? Algunos se confundieron y yo estuve investigando esto, porque quiero saber si tengo el Espíritu Santo o no tengo el Espíritu Santo. ¿Solo eres un religioso o realmente has sido sellado por el Espíritu Santo? ¿O te amedrenta cuando viene el diablo a tumbarte? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Algunos hermanitos decían hablando en lengua. Este tema era tan delicado porque una garantía de ser salvo es tener el sello del Espíritu Santo. Y algunos para eso hablaban en lengua, para asegurarles que tenían el Espíritu Santo. Y obligaban a otros a hablar en lengua porque no hablaban en lengua, creían que no tenían el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que yo crezco en el Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo me lleno del Espíritu Santo? Hermanos, y después de investigar, me di cuenta que se crece, se llena a través de la oración y a través de la lectura bíblica. No encontré nada en la Biblia de emoción, a excepción de Pentecostés y a excepción de unos cuantos que Pedro tuvo que ver para testimonio de Pedro, que también los gentiles recibían el Espíritu Santo. Fueron unas ocasiones especiales, pero posterior a eso no había nada místico ni emocionante para saber que tengo el Espíritu Santo. Y en las iglesias buscan ese misticismo para ver que tú tienes el Espíritu Santo. Oh, a ver, habla en lengua si tienes el Espíritu Santo. Y no es así. Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y esto cómo se adquiere, hermano? Estudiando. Y es por eso que en las iglesias se enseña, se dan estudios bíblicos. ¿Y sabes qué? Anota, pregunta, duda. No creas en todo lo que te decimos. Ve la Escritura y anota. Y luego pregunta, hermano. Y de esa forma es que te llenas del Espíritu Santo. De esta forma te fortalece. De esta forma es la que crece. Verso 10. Para que andéis. ¡Wow! O sea, no es para que sea cabezón. La inteligencia y la sabiduría espiritual no es para que sea cabezón. Miren cuánto sé. Miren cuánto sé. En mi tiempo había unas chequeadas todas burdas que creo que salían con Ultraman y se llamaban Bandel, unos cabezones así. Cabezones así, no sé. Aquí yo como estoy viejo no conocen las chiquillas de ustedes. Pero bueno, pero eran cabezones. Entonces no se trata, dice el verso 10, que el propósito de la inteligencia y la sabiduría espiritual no es para sentirme cabezón, sino que dice que es para que andéis. ¡Wow! Entonces no solo debo de saber, sino que debo de practicar. Debo de caminar. Andar, caminar. ¿Cómo camino? ¿Cómo camino? Si camino como pato, tengo plumas de pato y hago como pato, ¿qué soy, hermano? Para esos que se creen cristianos, pero que no andan como cristianos, ni caminan como cristianos, ni hablan como cristianos. No son cristianos. No nos equivoquemos, hermano. La vida, la inteligencia, la sabiduría espiritual, dice Pablo en el verso 10, es para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuántos andamos como es digno del Señor? No me voy a engañar, soy pecador. Nunca voy a andar en santidad total, pero sí tengo que crecer a la estatura de un varón perfecto. Amén. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Unos más que otros irán creciendo según su consagración, pero esa es la misión. Y no debo de poner pretexto de decir que nunca seré santo. La orden que Dios ha dado es que crezcamos. Y tú debes de crecer. Entonces yo aprendo, pero aprendo para andar como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como digno del Señor? Y yo cada vez que tenga una duda, hermano, y vayas a hacer algo y digas, bueno, esto será digno del Señor, pregúntate, ¿haría esto Jesús? Si lo hace Jesús, hazlo tú. Si lo hace Jesús, hazlo tú. Si lo hace Jesús, hazlo tú. Y vas a andar como es digno del Señor. ¿Qué haría Jesús en esta posición que estoy ahorita? Entonces Pablo dice que lo que aprendemos
Cuando venimos a la iglesia y nos edificamos, no es para ser cabezones, es para que nuestras vidas vayan cambiando por el poder del Espíritu Santo cada vez más. Amén. Abandonando el pecado. Somos pecadores, amén. La iglesia está llena de pecadores, amén. Pero pecadores que ahora han sido perdonados para nacer de nuevo. Tendrás que nacer de nuevo. Tendrás que nacer de nuevo. Tendrás que renacer. Si no has renacido, pues él te dice que yo no le miro nada. O sea, no digo que la salvación es por lo que te ven, pero después de haber sido salvo, debes de andar conforme al Señor te dice. Amén. Debes de andar, hermano. Debes de andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Imagínense un hermano en el estadio y que ya dijo que quedó tendido. ¿Cree que le agradó al Señor eso? ¿Verdad que no necesito ser teólogo para saber si eso le agradó al Señor? ¿Qué andaba haciendo ahí? Malas compañías. Ya le he contado ese cuentecito de los periquitos que estaban enjaulados. Bueno, yo ya me iban a matar los periquitos. Unos periquitos que estaban enjaulados y un día se le olvidó al dueño y dejó abiertas las jaulas. Y salen los periquitos. Y como los jóvenes cuando ya no están con los papás, ahí sienten la libertad de volar. Vaya, no estés de viejo, no estés de vieja que me reprime. Y siento que el aire me pega en las plumitas. Y digo, hoy sí voy a ir donde yo quiero. Voy a chupar, voy a hacer lo que quiera. Y empiezan con y los periquitos dieron una vuelta en la sala. Y de ahí vieron unos de esos animales negros, no sé cómo llaman, ni piguyos, no sé, pero que comen el maíz. Y entonces los periquitos los vieron y los vieron volar y se van con ellos. Y se van a un maizal. Y aquellos, pues los cuervos ya sabían que bajaban y a comer maíz. Los pericos no comen maíz, pero como andaban con ellos. Y entonces bajan al maizal. Entonces cuando bajan al maizal, los pericos se escondieron ahí en las matas, de milpa, en las matas. Y viene el dueño con la escopeta. Los piguyos como ya sabían volar, los periquitos no. ¡Pum! ¡Pago el periquito! Bueno, dijo el de la escopeta. ¿Y qué pasó? Yo vi una mancha verde. Dijo, ¿qué fue a ver? Y recogí el periquito en la mano y decía el periquito, malas compañías, malas compañías. Ahí hay cristianos que no tienen sabiduría espiritual y andan en malas compañías. Después te van a agarrar en el régimen. Ay, yo soy inocente. Ay, papá, ya te tronó. Aunque digas lo que digas, malas compañías, papá. Malas compañías. No andas como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, wow. Miren cómo lleva la etapa el Señor. Primero conozco, después de que sé, ando, es decir, practico lo que sé. ¿Y cuál es el propósito de practicar lo que sé? Llevar fruto en toda buena obra. Los creyentes debemos de hacer buena obra, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos. Entonces todo lo que aprendo es para cambiar mi vida, para andar agradándole a Dios, llevando buen fruto. Entonces en la iglesia solo se debe oír bondad. La hermana acaba de dar un testimonio de un par de ángeles. Algunas veces ustedes son los ángeles del Señor, porque la iglesia es el brazo del Señor en la tierra. La iglesia es parte del reino de Dios en la tierra. Amén. Y viven como se vive en el reino y se comportan como es su rey. Y debemos de hacer buenas obras y ser bondadosos. Amén. ¿Cómo se siente que le ayudaran al hermano que le ayudaron? Sintió que eran ángeles del Señor. ¿Ya has ayudado tú a alguien? Hay gente que va a comprar al súper y a veces cuando va a pagar le faltan $10. Hasta que tú lo ganas. Es para la comida de algunos niños. Y ha habido gente linda que le dice todo. No sé si tú has recibido un favor, hermano. Qué bonito se siente. Qué bonito se siente cuando te hacen un favor de alguien que ni te conoce. Así son los hijos de Dios. Amén. Haciendo buena, pero cuando entre nosotros mismos los mordéis y os devoráis, ¿dice la palabra? Los mismos hermanos. ¿Ya viste la hermana? ¿Ya viste el hermano?
Y va a la iglesia, y el mismo hermano, mordiéndose y devorándose. Y el domingo, aleluya, Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él es el que sabe. Pero Pablo le estaba diciendo a estos hermanos andaban bien. Entonces otro hubiera dicho, bueno, ¿y qué le va a decir Pablo si estos andan bien? ¿Para qué está hablando? Pero no. Como es hasta crecer a la estatura de un varón, Pablo no se queda acomodado. Les dice, pues yo quiero que crezcan en la inteligencia y sabiduría espiritual para que puedan andar y agradándole al Señor en todo y llevando buen fruto. Es un reto, hermano. Es un reto para nosotros, todo esto. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo debo de conocer a mi Padre. ¿Cuánto sé de Dios? ¿Qué idea tienes tú de Elohim? ¿Qué idea tú tienes de Él? Qué gran enseñanza estaba dándole Pablo a estos hermanos, que andaban bien, pero ahora iban a crecer más espiritualmente. Verso 11, fortalecidos, otra palabra. Los creyentes estamos fortalecidos. Y cuando vienen nuestros embates, porque los creyentes son abatidos, porque los creyentes son calumniados, porque los creyentes son difamados. ¿Por qué somos difamados? Pero en el nombre de Dios que sea porque no andamos como el mundo anda. Porque no vamos a aceptar las reglas del mundo. Nos van a llamar santurrones, nos podrán llamar de cualquier cosa, nos querrán enlodar. Pero tú y Dios saben lo que cada uno somos. Amén. Dios sabe lo que somos. Fortaleceos. Porque muchos hermanos se deprimen. Muchos hermanos se angustian por una enfermedad, por la situación económica, por la situación sentimental. Hay hermanos que son débiles, pero deben de fortalecerse en el Señor. Hay algunos que aguantamos embates, aguantamos cosas, pero hay unos que con poquito caen. Hay unos que con poquito se van para el suelo, ya están deprimidos, ya están angustiados. Pero deben de repetir en oración: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con oración y ruego. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Repíteselo al diablo cada vez que te sientas angustiado y sientas miedo. Dice, por nada estéis afanosos. Debemos de esperar ¿en quién? En el Señor. Dios me librará, Dios hará. Yo no sé lo que hará, pero voy a esperar en Él. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la misión del creyente. A veces Dios nos da duro. A veces las cosas no vienen solo. Las golpes vienen levantándose, va uno con los pajas, no los pasos. Los hijos, el marido, el trabajo, y lo golpean a uno. La situación económica. A veces usted anda angustiado y la esposa lo remata. Mire, y a veces usted viene congojado, viene lleno de problemas, y en la casa allá, pero el infierno hay que... no hubiera venido. O el esposo o la esposa, y bueno, y dice, pero soy creyente, ¿y a dónde está mi Espíritu Santo? ¿A dónde está esa victoria? ¿A dónde tengo la paz? ¿Cómo debo ser fortalecido? Y yo aquí, ya no aguanto. Con mi esposa fuimos a conocer ese mall que han hecho, Pricemart. Yo creí que era bromeando, no sé, íbamos con ella y una señora, viejo desgraciado, ya no lo... Y mi esposa se queda bien, y yo creí que era broma, y le dije todavía a ella, es que ya no lo aguanto. Entonces, pero ya estaban juntos en ese chinche. Entonces dije, Dios mío, a ver cuando lleguemos nosotros a ese hermano. Y luego decir, gloria a Dios, aleluya, soy cristiano. Sería el colmo delante de la gente, hermano. Delante de la gente. Los esposos hacen lo mismo, hartándose a la esposa, viviendo con ella y dicen que es un cristiano. Y las esposas hacen lo mismo, desgraciadas, no lo aguanto, hartándose al esposo, viven con él y dicen que es cristiano, y luego te voy a predicar el evangelio. Cállate la boca. Después de que haya comido el marido, o haya comido el esposo, y le va a predicar el evangelio. No hagamos el ridículo. Por eso es que Pablo dice, le pido al Señor que nos dé toda sabiduría
y conocimiento espiritual. Y todos hemos cometido estos errores. Pero dice el verso 11, ahora yo pido que lo fortalezca con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Cuando dice fortalezca con todo poder, el mayor poder de Dios demostrado para nosotros es en la resurrección de Cristo. Él dijo, yo la pongo, yo quito la vida, yo la doy. El mayor poder fue ese, porque la esperanza nuestra es la resurrección, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la mayor evidencia. Él dijo que fue la primicia para que nuestra fe estuviera puesta en Él, que había vencido a la muerte con poder. Amén. Y entonces Él dice, fortalecido con todo poder, entendiendo que nosotros seremos resucitados en Cristo Jesús, por su poder, porque Él así lo estableció. Gloria a Dios, hermano, por eso. La muerte no será una derrota para el creyente, simplemente es un leve dormir y un eterno despertar en presencia de quién, ausente en el cuerpo, presente en Cristo. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y esto es lo que nos alienta, y esto es lo que nos fortalece. Pero cuando llego a la casa y oigo al vecino, ¿verdad? Pues, ay Dios mío, otra vez esta pena. Fortalezcase, hermano, fortalezcase en el Señor, fortalezca, repita esos versos de poder, repita esa oración, hermano, en el nombre del Todopoderoso. Resistir, le voy a decir como decía la guerrilla, a más represión, más lucha, hermano, más lucha, más lucha. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí, el verso 11, fortalecido. Y Pablo no era inocente, Pablo sabía lo que pasaba. Mira lo que dice ese, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, ponga atención en esto, para toda paciencia y longanimidad o constancia. Te lo voy a explicar, te lo explico, para toda paciencia. Y Pablo, tan lindo Pablo, y cómo me confortan estas palabras. Toda paciencia. ¿A quién le debe tener paciencia, hermano? La paciencia, Pablo se refería a los seres humanos. Hay un individuo que te saca de quicio, siempre hay uno que nos saca de quicio. A otros les aguantamos cualquier tontera, pero hay uno que solo abre la boca y ya nos aceleró. Hermano. Es que nomás le oigo yo, y hay otro que, pobre, ay, déjalo, no me molesta. Hay personas que hasta con su presencia me molestan. Y Pablo dice, ¿para qué? Para darte potencia, para que te fortalezcas en tener paciencia. ¿A quién? A tu esposa, a tu esposo, a tu tío, a ese vecino, a ese que te amarga la vida. Tenle paciencia. Dice Pablo. Tenle paciencia en el Señor. Pero mira, sí, tranquilo. Mira cómo dijo, mira que te digo, sí. Paciencia. En la iglesia solo hay pacientes, ¿verdad? ¿Tienen paciencia todos? No, paciencia. Yo a veces me he acelerado tanto que he acusado a personas que no son las culpables, pero uno ha acelerado. Y a veces le digo a mi esposa, tranquila. Tal vez no son así las cosas. No son así las cosas. A veces yo me he equivocado y qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza cuando uno se equivoca. Yo ya acusaba a otra gente. Una vez me acusé porque me habían robado papeles y no me lo habían robado. Habían caído del escritorio un hoyo que tiene ahí. Pero yo bravo, yo prestándome la palabra. Mañoso, y al rato, bueno, ahí estaba. Ya viejito, uno que le roban el pito, ya viejito. Ya se robaron el pito, aquí, aunque había pito, ya me lo robaron. Y empiezan a acusar a media mucho. Ya ves, no le han robado nada, hermano. Paciencia. Aquí lo tenía yo y vámonos. Y los que son como yo, que son autistas, un poco autistas, además de autistas. Yo si pierdo algo, hermano, no duermo. Yo ando como aquello, hermano. Mi esposa es diferente, mi esposa no pierde, le vale pepino. Y no, yo si pierdo $1, hermano, no duermo. No duermo, allá ando yo. ¿A dónde? Yo no sé cuántos son como yo. Yo soy autista, tengo algo de autismo, no puedo. Hasta que resuelvo eso, si no yo me muero. Pero yo, mi hermano, nada de perdidas hay que dejar. No duermo. Entonces Pablo dice, señores, fortalezcanse en paciencia. Pero Pablo agrega,
Porque no solo debemos de tener paciencia con las personas, sino que Pablo dice, y longanimidad, constancia, con las circunstancias. También hay circunstancias en el trabajo, hay circunstancias en la vida con las que debemos de tener paciencia, circunstancias en los negocios, hay circunstancias en la iglesia con las que debemos de tener paciencia. Entonces Pablo dice, paciencia con las personas y longanimidad o constancia con las circunstancias de la vida. A veces dicen los impíos cómo prosperan, nomás ponen un negocio para arriba y yo van a luchar y nada, para atrás, para atrás, para atrás. Como que si Dios no es mi Señor, ¿qué pasa? Y ahí es donde empiezo a dudar. Por eso digo, ¿tengo el Espíritu Santo o no tengo el Espíritu Santo? Y a veces, hermanos, pecamos en envidiar a los demás, en envidiar los negocios de los demás. Y creemos que nosotros merecemos eso y no ellos. Y le digo, perdón, Señor, por eso, perdón. Cuando el Señor me diga, tonto, si a vos te he dado salud, que vale más que eso, aquel tiene otras cosas. Pero a veces uno anda metido, buscando lo que no ha perdido con el Señor. Pero el Señor es lindo, el Señor es misericordioso. Y a veces les muestra a uno. Entonces, en el verso 11 dice, fortalezcanse en paciencia y en tolerar las circunstancias de la vida que están pasando. Y verso 12, con gozo. ¡Wow! Es que Pablo es fuerte para hablar, hermano. Con gozo. ¿Puedes sentir gozo en las circunstancias anómalas de tu vida? ¿Puedes sentir gozo, hermano? Y aquí es donde viene la llenura del Espíritu Santo. Porque los que están llenos del Espíritu Santo pueden gozarse en las pruebas. Los que están llenos del Espíritu Santo, los que apenas tienen la velita del Espíritu Santo, que apenas están titiriteando. Cuando se va la luz y usted pone una candelita, y aquella candelita, aquella mechita, hermano, ya como la vida de uno, apenas titiriteando ahí. Algunos tienen el Espíritu Santo de esa manera. ¿Verdad? Pero cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, te gozás en todas circunstancias. Y en el nombre del Señor yo enfrento esto, y otro dije, qué ignorante. ¿Cómo le va de mal? Pero qué feliz anda. Ese es tonto, no, el tonto es el otro. Cada vez que yo me amargo me quito más la vida. Hay gente que la hipertensión que tiene es por no haber confiado en el Señor. ¿Y por qué? Porque a veces acelerado con las emociones de no haberla recibido de la forma en el Señor. Ahora yo cuando leo esto me digo, aquí está el manual de salud. Cuando el Señor me dice, por nada estés afanoso, porque cuando yo me afano, me puedo cachar una hipertensión alta, una diabetes. Me la puedo cachar de la gran aflicción, hermano. Y yo me agarro una temblorera que, como dice el hermano Jorge, le agarra uno aquí en el estómago como que está el vibrador del teléfono celular, de la aflicción. Al rato el nombre le dicen, si usted anda la presión, anda 1000. Dios mío, y antes no se ha muerto. Pero si creyéramos el Señor, Él dice, por nada estéis. Pero no voy a pelear con esto. El Señor dice que por nada esté afanoso. Punto. Pero el diablo me afana. Y yo le voy a responder, no. El Señor dice que por nada. Que hay que reviente. En mi trabajo yo le digo, mire, el director, que hay que reviente, que tope, le digo. Que tope lo que venga. Que tope. Hasta ahí va a llegar. El camino, que tope, que tope. Ay, que mire que me van a decir, que te van a decir que espía y que van a hacer, pues. Por nada estéis. Esa es la clave del Señor. Pero nosotros caemos en esta situación. Y yo, como decía la hermana, y yo acompaño a la hermana, yo he visto lejos, cuando le he pedido al Señor algunas cosas, en unas circunstancias que he pasado, yo lo confieso. Igual como dice la hermana, a pesar de que somos creyentes, pero ni como somos defendidos. Padre, te pido que mis hijos se conviertan. Ay, pero ya no van a convertir. Uno mismo, pero le está pidiendo al Señor. Entonces, yo le he pedido al Señor cosas y las veo bien lejos. Y cuando acuerdo, el Señor me las pone en la cara y me dice, vaya, perdóname, Señor. Perdóname. He sido increíble. Perdóname. Me ha sacado del problema y todavía he sido increíble. Qué lindo es el Señor. Si no fuera por gracia. Me ha sacado. Aquello que miraba bien oscuro, el Señor me sacó. Gracias, Padre. Y yo lo miraba lejos, hermano. Hasta imposible lo miraba. Y lo confieso. Pero Pablo dice, ¿para qué te haces cabezón sabiendo tanto? ¿Para qué dice Pablo?
para que andemos, para que practiquemos, no solo lo digamos, gloria a Dios. Entonces con gozo, yo no debo dejarme quitar el gozo. Dice que este gozo no me lo ha dado el mundo y por lo tanto el mundo no me lo dio, no me lo puede, pero me lo quita. El vecino me quita la paz, el vecino me quita el gozo. Vamos al culto de la gente para acá, para a Willy, yo aquí ya me maltraté. ¿Yo para qué voy a ir? Ya me arruinaron el día, ya me lo amargaron. El gozo no lo dejemos, no dejemos que el gozo nos lo quite una persona que no nos lo ha dado. Si Dios me lo ha dado, no me lo debo dejar quitar. Entonces Pablo dice eso, verso 12 dice, con gozo dando gracias. Esta es otra clave, hermano, y voy terminando. Esta es otra clave, es dar gracias. Hermano, esto es importante, casi en todas las oraciones y en todo el que habla de la oración, siempre dice que debemos de dar gracias. Debemos de dar gracias. Debemos de ser agradecidos. Esta es una clave. Con gozo, dando gracias, Padre, de la potestad. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Yo no me hice apto. ¿Quién me hizo apto? El Señor. Gloria a Dios. Estoy aquí no por mí. Estoy aquí por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Y ese sacrificio me hizo apto. Ahí. Con gozo, dice ahí. Para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios por eso. Me voy a quedar en ese verso 12. Vamos a quedar en el verso 12. Diciéndole a todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Y todos los que creemos y nos identificamos con ese sacrificio hemos alcanzado salvación. Y tú lo puedes alcanzar si ahora crees en Cristo, si crees en su palabra, si crees en su sacrificio, tú eres salvo. Oremos. Padre,